tras bambalinas, un ruido de un evento que está detrás, pero esperemos que se escuche bien hacia el fondo. ¿Me dicen? ¿Sí se escucha? Bien, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tomarse un ratito de su viernes para estar escuchando sobre poesía. Yo me siento muy contenta de estar compartiendo con Mitch, bueno, eso, platicando sobre su libro Fantasma y Monumento, editado por la UANL, y desde luego conversando con Agus Villella. Me gustaría que fuera justo más un diálogo, entonces, Agus, te paso la voz para que comencemos a calentar. Hola, hola, buenas tardes a todos. Sí, para mí es un gusto estar acá presentando este libro que leí a finales del año pasado. Hicimos una conversación en general del oficio de qué es ser poeta y editora en enero, está en internet. Y ahí conocí a Michelle y me parece buenísimo que parte de esas resonancias nos convoquen a este mayo no tan caluroso. Así que, más o menos, te damos la bienvenida a la ciudad. Y es un gusto también compartir con Mariana, amiga y poeta también, y gran lectora, así que espero que sea una conversación, sí, orgánica, donde fluya la palabra, fluyan los comentarios, que creo que es la mejor manera de compartir la poesía. Hola, hola, buenas tardes. Bueno, otra vez repetir, porque ya les dije a mis presentadoras de lujo que estoy muy contenta de estar aquí, no nada más en Jalapa, sino acompañada de ustedes dos, de Mariana y de Agus, que son dos personas que admiro mucho, desde el quehacer librero, desde el quehacer poético y muchos otros quehaceres. Y bueno, agradezco también a la organización de la feria, a mi editorial, a la Autónoma de Nuevo León por traerme. Y pues bueno, les vamos a platicar de este libro Fantasma y Monumento que salió a finales julio-agosto del año pasado, publicado por la Autónoma de Nuevo León. Y bueno, no sé por dónde quieran empezar. Bueno, Fantasma y Monumento. A mí me gustaría comenzar con un gran elogio que podría parecer un detalle, pero creo que es una piedra angular en este poemario, que es el título. Yo, desde mi trinchera, que es una librería independiente, El Entusiasmo, que queda acá a 2 cuadras, considero que en la literatura contemporánea no se ponen buenos títulos. Hay títulos pretenciosos, hay títulos que son oraciones largas, hay títulos que divagan mucho y pocas veces aparecen títulos que denoten el espíritu, de este caso, del poemario. Y creo que Fantasma y Monumento es tangencial. A mí me llamaba mucho la atención, le presto mucha atención cuando aparecen textos sobre monumentos, sobre patrimonio, y me parece que también mi propuesta es que en la lectura y en la conversación de hoy podamos ir yendo y viniendo entre estas dos figuras que me parecen muy potentes, el fantasma y el monumento. El monumento creo que no necesita presentación, son estos objetos creados por los seres humanos para monumentalizar, dejar constancia, sobre todo por el poder, de sucedieron ciertas cosas y queremos que se recuerden ciertas otras, ¿no? Pareciera desde el presente hacia el futuro, pensando en el pasado. En cambio, el fantasma es esta entidad un poco inapropiable, ¿no? Como que algo que aparece que no sabemos en calidad de qué. Y para hablar de fantasma, que creo que es una figura que también se nos puede ir mucho de las manos y que la poesía y los escritores han intentado definir mucho, me gustaría retomar a la gran Ida Vitale, poeta uruguaya, en este libro que tiene ya unos años, Léxico de Afinidades, intenta describir ciertas palabras. Y fantasma me parece muy buena. Fantasma dice, alguien a quien habiéndole dicho muchas veces, muérete, persiste en estar vivo. Y esa cualidad rebelde del fantasma me parece muy interesante. Entonces yo creo que en el poemario de Michelle
todo el tiempo estamos leyendo diferentes superficies. Por momentos hay cuestiones muy estables y por momentos el azar, la inestabilidad, lo que irrumpe aparece sin control. Entonces, mi primera pregunta va un poco por ahí. ¿Cómo, desde tu escritura, has pensado estas dos categorías que no son para nada menor? Me gusta mucho empezar por aquí, porque creo que para las personas que no han leído este libro es una buena introducción, ¿no? El libro está sobre todo centrado en hacer retratos de personas de la ciudad. Yo vivo en la Ciudad de México, entonces ese es mi referente, ¿no? Pero son personas que puede ser el zapatero que está en el mercado o el taquero que siempre te vende el desayuno en la mañana, o una chica que sale retratada en una imagen que compraste, una fotografía de viejo en un mercado de antigüedades, ¿no? Todos estos seres fantasmáticos, ¿no? Porque son cotidianos, porque no están, digamos, canonizados, no forman parte de esta historia con mayúsculas, no son héroes, no tienen grandes nombres y apellidos, ¿no? Son seres muchas veces anónimos que vemos así al pasar nada más en el transporte público o cuando salimos a comprar, ¿no? Entonces, en ese sentido, me gusta también la definición que leíste de Ida Vitale, porque creo que hay una cosa como de insistencia, ¿no? Que esas personas están ahí y todo el tiempo están visibles y muchas veces pues los demás estamos yendo y viniendo y no les prestamos mucha atención, ¿no? Y bueno, también pienso en la cuestión de los monumentos, un poco mostrando a estos fantasmas, a estos seres como monumentales en sí mismos, ¿no? Como una subversión también de esta idea de que lo monumental tiene que ser lo, digamos, conocido históricamente, o las personas que logran algo, ¿no? O que necesariamente tienen que ser reconocidas por alguna cosa, ¿no? Y bueno, lo del título también es curioso porque yo este libro lo escribí pensando en que fuera un proyecto llamado Vidas Fantasma, un poco emulando los títulos de estas obras, Vidas Minúsculas de Pierre Michon, Vidas Imaginarias de Schwab, ¿no? Como queriendo hacer esta recolección y reconstrucción de la vida de seres, bueno, en el caso de ellos quizá no tan minúsculos, pero sí anónimos, ¿no? Y este título al final como que no me gustó mucho, dije, bueno, igual es mucha copia, ¿no? De los otros dos, y pues no llega ahí. Pero de repente también pasé por otro título, que es, pues nadie lo sabe, que era Donde el yo sea siempre otro, que es un verso que aparece por ahí, que como título creo que está muy enredado, entonces no hubiera funcionado nada, porque también la premisa era esa, ¿no? Yo venía de escribir un librito, una plaquette que tenía que ver con una decepción amorosa y cosas como más íntimas y personales, ¿no? Obviamente, y de pronto me cansé un poco de este solipsismo, ¿no? De estar yo enseñando ahí mis entrañas y, ay, es que ¿por qué pasó esto y lo otro? Dije, bueno, vamos a voltear como el foco hacia afuera, ¿no? Esta premisa era un poco complicada de cumplir porque necesariamente cuando escribimos, por más que lo hagamos sobre otras personas, está el yo del cuerpo que escribe ahí, ¿no? Y ese yo pues elige ciertas palabras en lugar de otras, es un yo que pues voltea a este lado y no al otro, es decir, si hay una, pues necesariamente hay una cosa subjetiva ahí, ¿no? No se puede ser nada más una poesía afuera y totalmente deslindada del yo y de la experiencia del yo, ¿no? Entonces, por eso había pensado yo en ese título, que bueno, que ya no quedó. Y bueno, siento que Fantasma y Monumento también funciona a ese nivel, ¿no? Al nivel escritura, porque también a lo largo del libro, ya lo platicaremos seguro, hay muchos poemas que no son retratos de estos seres animales o humanos, sino que son un yo poético cuestionándose sobre lo que está haciendo en el libro, sobre los alcances de la poesía, sobre si existe una justicia poética o no. Y bueno, ese yo también como que se cuestiona si la escritura es fantasmal, si es efímera, si está siempre huyendo, si es subversiva, si puede llegar a ser monumental, ¿no? Por más que existan estas grandes obras de la literatura. Bueno, sí,
pero la poesía tiene que ser un monumento, o puede funcionar como tal, es su trabajo, es su función primordial. Digo, podemos platicarlo, pero ese tipo de cuestiones también me pareció importante plasmarlas, ¿no? Como el anverso del libro, el proceso de escritura. Bueno, me gusta que se haya empezado por este lugar, porque yo también estaba pensando en como la idea del vestigio, o sea, monumento, vestigio, ruina, digamos, todos son distintos, claro, pero hay algo en común, ¿no? Y sumando a la idea del tiempo en donde el pasado sigue siendo con el presente, también pensaba en lo fragmentario, ¿no? Lo fragmentario en relación con algo que es fugaz en esta orquesta citadina de los personajes o los momentos o las obsesiones que atraviesan al libro, eso, dentro de la Ciudad de México, y que son fugaces porque a lo mejor se vio justo a una niña en el metro, ¿no? O porque pese a que hay una insistencia en una persona que está parada en la esquina del teléfono público, eso es como eso, evanescente, ¿no? Un poco. Y me gusta también pensar que algo se erige en el libro, no desde una relación solemne, sino desde tu propia forma de concebir el monumento, ¿no? Desde esas subjetividades atravesando a estos personajes donde pones el ojo, ¿no? Como esto de donde pongo el ojo, pongo, no sé, como la mirada, ¿no? Y me gusta mucho eso. También creo que hay un balance, como tú dijiste, entre este retrato o esta escenificación con esta voz totalmente lírica, ¿no? Como algo más, un lenguaje mucho más objetivo, más interno, pensando en su propia escritura, ¿no? Como esto que llaman metapoética, o por así decirlo. Y bueno, yo quisiera preguntarte algo, que es, ¿qué parte vino después? Si estos fragmentos, que yo les llamo como intersticios, en donde tienes la necesidad de preguntarte por tu propio lenguaje al retratar a otros, o justo los personajes y las escenificaciones de los personajes, ¿no? Y lo digo sobre todo porque tu libro me hizo preguntarme sobre esto que llaman poesía testimonial, ¿no? Y las implicaciones éticas que tiene ello sobre a quién retratamos cuando retratamos, qué reproducimos, o bueno, preguntarnos sobre las representatividades, ¿no? Y la necesidad de a quién yo doy voz y decido hacerlo desde dónde, y también cómo lo hago, ¿no? Aquí yo veo una pregunta que me parece tremendamente valiosa, que es como una crisis de lenguaje. Hablábamos hace rato de una crisis de lenguaje, sobre que no hay justo un acceso a esas voces, ¿no? Pero al mismo tiempo un deseo por acceder a ellas, ¿no? Y yo, frente a otros libros en donde se trabaja mucho la imitación de la voz de otros personajes a través del recurso de la ficcionalización, como, no sé, libros de Francisco Hernández, en donde trabaja este recurso de persona poem, y voy a imitar la voz del doctor tal en tal lugar, ¿no? De un personaje muy icónico, o incluso María Negroni con Cartas Extraordinarias. Estaba pensando que aquí no sucede, o sea, yo no encuentro en tu libro esa necesidad de imitar la voz, sino desde tu propia subjetividad, entrar a compartir y ver qué pasa con esa interacción de esa otra subjetividad donde pones el ojo, ¿no? Está muy complicado. Me gusta platicar un poco sobre el detrás de cámaras del libro. Yo siempre siento que lo valioso es que los libros, los textos hablen por sí mismos, pero también el detrás de cámaras es muy elocuente sobre por qué un libro es como es, ¿no? Este libro yo lo escribí varios años, pero digamos que desde 2019-20, que tuve una beca del FONCA en poesía. En ese momento, no sé cómo sea ahorita el FONCA, pero el tallereo me tocó virtual por la pandemia y fue durísimo.
fue durísimo porque, bueno, yo iba con esta idea de vidas minúsculas, vidas imaginarias, historia universal de la infamia, ¿no? Como toda esta onda también, bueno, europea, etcétera, pensando en hacer estos retratos y yo no participar, casi, ¿no? Más que yo ser un vehículo, la poeta vehículo y listo. Recibí muchas críticas, primero porque era una poesía muy, muy fría, muy descriptiva, como que no, sí se veía que yo estaba deliberadamente dando un paso para atrás y no queriendo participar o convivir, digámoslo así, con mis personajes. Entonces hubo mucha reescritura, prácticamente todo lo reescribí en las entregas que tienes que estar haciendo en el Fonca. Después hubo personas que me dijeron, bueno, pero y tú, un poco entrando a lo que tú dices, tú casi que ¿qué te crees como para hablar de una señora que vende artesanía en la calle, ¿no? Porque pues tú obviamente tienes un privilegio, tú hablas otra lengua, que es la lengua de la ciudad, etc., ¿no? Por un lado eso, luego también hubo quien me decía como, oye, es que tú tienes una visión redentora de la poesía, como si la poesía pudiera redimir, ¿no? Como si se pudiera hacerle justicia poética, otra vez este concepto, a alguno de los personajes a través de la poesía, ¿no? O sea, para eso nos sirve. O también alguna otra como diciendo, un poco opuesta, bueno, no sé si opuesta, pero también tú estás elevando el lenguaje poético a algo que no puede hacer. O sea, el lenguaje poético no puede retratar fielmente a alguien. Entonces estaba, pero minado de opiniones encontradas, vamos a decir, el libro. Entonces, toda esa frustración y esa tristeza y ese enojo y ese revoltijo se convirtió en esa otra voz, ese yo que en el libro está mostrado, bueno, está indicado con letra cursiva, que es el yo que está escribiendo y que está haciéndose todas estas preguntas, porque claro que todo este proceso de crítica y de tallereo no era gratuito, o sea, sí tenía un sentido, ¿no? No quiero que se piense como que estoy hablando de un grupo de personas destructivo, que no, o sea, todo eso tenía sentido porque todas esas preguntas nos las hacemos, yo creo, cuando estamos escribiendo sobre otras personas, ¿no? Y bueno, de ahí salió esa voz que se cuestiona, que creo que no se responde, porque es muy difícil, siento, responder. Sí hay unos límites, hay un poco difusos entre qué puede hacer o no ese yo que quiere escribir frente al otro, ¿no? El otro con mayúsculas, donde se convierte en una caricaturización, de pronto puede ser casi escritura costumbrista, qué tanto, o más bien si una puede hablar de ciertas personas, de ciertos temas o no, si no forma parte de eso, ¿no? Y creo que es una pregunta que es necesario hacerse constantemente, ¿no? Dentro de la literatura eso, testimonial, también la crónica, en muchos otros géneros literarios, sí hay una línea un poco complicada. Y bueno, también pensando en darles voz a estos personajes, hay por ahí algunos que hablan, pero no me atreví mucho a hacer esa, digamos, esa reproducción de su discurso, porque ahí sí que me sentía como una impostora, ¿no? Dije, bueno, ¿y tú cómo sabes exactamente cómo hablan o sobre qué o desde dónde, ¿no? Entonces voy a limitar mi interacción a eso, a mi interacción con esos seres, pero que no se trate sobre mí, yo qué sentí frente a estas personas, sino al revés, Claro. ¿no? Buenísimo. Yo creo que también hay una pista en la contratapa que escribe Tania Huntington, que creo que también trabajaste con ella, ¿no? O sea, ¿fue parte del Fonca? Ella más bien fue mi maestra en la universidad, en la carrera. Bien. Sí. Y ella, sí. Claro, y ella lo escribe muy bien. Dice, su inquietud, la tuya, consiste en dirigir su linterna poética hacia seres desconocidos. Y tal vez esa figura de linterna poética nos puede dar un poco, valga la redundancia, de luz sobre qué pasa con esta voz. Quería sumar un ejemplo más a los que dijiste, que es el tañedor de cadáveres de Balán Rodrigo. Lo vimos hasta actuándolo en una presentación. O sea, hay mucho por explorar, yo creo, en esta cuestión de la escritura testimonial que roza el monólogo, que roza mucho la dramaturgia, y tal vez que el teatro nos podría también dar un poco
de herramientas para pensar, tal vez otra de las grandes preguntas, si el lenguaje está en crisis, también la representatividad está en crisis. O sea, ¿de qué podemos hablar y de qué no? Y si todo eso se reduce en un ¿me siento legitimada a? O la gran pregunta del arte, que es ¿de qué manera puedo hablar de ciertos temas? ¿De qué manera yo estoy como poeta, como decías vos, desde mi cuerpo, involucrada en esto que quiero decir? ¿Y por qué quiero decir esto que discrimina a otra cosa? Porque hay una elección. Y a mí en esta idea de, que era otra de las cosas que quería plantear, de los diferentes lenguajes, estos poemas que parecen más reflexiones sobre el lenguaje versus estas postales citadinas, hay un tercer lenguaje que es el collage. O sea, hay 3 capas y todo envuelto con el fantasma y el monumento. O sea, ¿cómo lograste, más allá de los 4 años que te dedicaste a esta escritura, se nota que está muy bien trabajado, muy bien autoeditado, porque además sos editora, esas tres capas que podrían ser como un palimpsesto monumental, si queremos decir, o un collage llevado a la potencia máxima, porque evidentemente vos dejás entrever, y sos muy generosa con las lectoras, de tus propias reflexiones. Ese yo lírico se nota. Y eso también nos acerca a la otra experiencia. Pero ¿de qué manera incorporar las artes plásticas? ¿Quién las hizo? ¿Cómo fue ese trabajo? Bueno, ese también es otro detrás de cámaras que me parece muy importante mencionar, porque muchos de nuestras labores editoriales, libreras, escriturales, tienen que ver con la amistad, con esta cuestión de leernos entre nosotras, de echarnos la mano, de invitarnos a participar unas a las otras en nuestras actividades, ¿no? Y bueno, tengo una amiga muy querida que se llama Mariana Martínez García, que es artista y con la que siempre comparto mis textos, mis reflexiones, hablamos de muchas cosas, corremos juntas, etcétera. Y bueno, yo le había contado que en la colección de poesía de la Autónoma de Nuevo León ahora están publicando poesía con imágenes, si la autora quiere, ¿no? Y esto también, otro paréntesis, se inauguró con un libro muy hermoso de esta colección también, que se llama Heredar, de Anaïs Abreu d'Argents, también una amiga muy querida, que es también poeta y artista gráfica. Y bueno, yo invité a Mariana a leer estos poemas y a hacer lo que ella quisiera. Ella hizo esta técnica de collage que me pareció justamente muy acertada, porque si pensamos en el collage como una obra que se crea a partir de restos, de fragmentos, de quizá objetos considerados basura o que son fácilmente tirables, ¿no? Que acá se rescatan y se ponen en un lugar relevante, pues sentí que esa era parte de la poética del libro, ¿no? También me ha estado rondando ahorita en la cabeza el término de lo infraordinario, ¿no? Todo esto de Georges Perec, de estar describiendo cuestiones cotidianas todo el tiempo, de hacer estos rescates de lo ínfimo, de lo que no tendría valor, que normalmente se queda fuera de los libros, fuera de la vida, fuera de representatividad, ¿no? Y que de pronto tiene pues ocupa un papel central, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, me pareció muy importante también eso relacionado con el collage, ¿no? Rescatar estos instantes pues citadinos, de estos seres anónimos, ¿no? Que además Mariana, pues ella eligió de qué poemas hacer los collages, o sea, yo no incidí mucho en eso, ella decidió qué era lo más simbólicamente o pictóricamente relevante para poner en la portada, que bueno, hay unas hormigas por ahí, lo cual también me parece súper elocuente por todo lo que estamos platicando ahorita. Entonces, pues bueno, supongo que la respuesta es un poco eso que convoca la amistad, ¿no? Como esa especie de espacio común, compartido, que se nutre de otras miradas, de otras disciplinas y que de pronto hace que se cree algo pues que a veces tiene mucha coherencia, ¿no? Me gustó mucho que mencionaras esto del collage y lo fragmentario, porque para mí el libro también está atravesado por un mecanismo casi cinematográfico
y entonces para mí collage y montaje van de la mano. Y lo digo porque muchos poemas trabajan con el anécdota, pero además no es, digamos, este poema de tan tan, ¿no? Y cierre, sino justo apela a ese fragmento del pasaje y ya pasó, pero al mismo tiempo está dialogando con el presente verbal o el presente sustantivo de quien enuncia ese pasado, ¿no? Y bueno, pensando como en estos instantes y en eso también ínfimo, no sé por qué a mí me llamó mucho la atención la forma en la que el modo en el que tú colocas la ternura, ¿no? O sea, sentimos que la ternura es digna de los momentos grandilocuentes, o que tiene que estar atravesada por conmiseración o tiene que atravesar por hallazgos que denoten dolor, ¿no? Y aquí más bien es algo más pasajero y sencillo, en el buen sentido como está ahí, ¿no? Y la ternura puede ocurrir en cualquier momento como limpiando una ventana. También la relaciono con dónde colocas a los seres no humanos, ¿no? Específicamente a los animales. Entonces no sé si quieras platicarnos de eso. Bueno, yo normalmente observo mucho. Supongo que las personas que escribimos o que nos dedicamos al arte estamos siempre con las antenas paradas, ¿no? Observando. Y bueno, parte como de eso ya no tiene que ver con la poesía, pero de mi vida personal está íntimamente ligada a los animales. Soy vegana, me interesa mucho el rescate animal, hago lo que puedo por los animales y tengo animales en casa. Me pregunto también por todas esas cuestiones éticas de la mascota y el dueño y la domesticidad y esos temas espinosos que no vienen a cuento aquí. Y bueno, pues mucho de lo que observo también y de lo que más me interesa observar son los animales, ¿no? Y también creo que esto que estoy diciendo sobre mi relación con los animales no es para nada un hallazgo o algo irrepetible. O sea, creo que habemos muchas personas que estamos marcadas por los animales, ¿no? Que nos conmueven profundamente desde la postura política que adoptemos, eso independientemente, ¿no? Y bueno, un poco naturalmente hay muchos animales en este libro. Y ahí sí, aunque no creo que sea muy notorio o muy, digamos, no es tan evidente, no está en tu cara, sí me interesaba hacer también pues un pequeño homenaje a los animales de la ciudad, ¿no? O sea, los que viven en las casas o los que están en la calle o los que viven de pronto en los ranchos, por ahí hay algún animal que anda en un rancho en Hidalgo, los animales sacados de su contexto, como un tigre que un día vi en la calle en un circo, que iba hacia un circo el lugar donde crecí. Porque, bueno, si hablamos de los fantasmas, ¿no? De estos seres pues que están un poco ninguneados, que de pronto pasamos de largo, bueno, ¿qué pasa entonces con los animales? Con esa crisis del lenguaje también ahí, ¿no? De esa falta de relación que de pronto tenemos con ellos. Y sí creía que parte muy importante de este libro tenía que ser animal, ¿no? No tanto de ponerle voz a un perro, ni mucho menos, ¿no? Eso no era el ejercicio que me interesaba, sino que estuvieran ahí porque marcan muchas vidas, ¿no? Son compañías invaluables y también a veces no son compañeros, pero están ahí de una manera compleja, ¿no? Haciéndonos preguntas y bueno, sí me importaba mucho, aunque no es lo principal. Algún día haré un libro donde eso sea lo principal. Pero sí, qué bueno que lo mencionas porque tiene mucho que ver. No sé si sea bueno que lea algo para que todas las personas que nos escuchan aterricen todas nuestras reflexiones. ¿Quieren que lea algo en especial? Puedo leer alguno de un animal. El que gustes. Ay, sí. Y el de un poema donde el yo. Ya te lo nombraste, que está muy bueno. Perfecto. Creo que voy a empezar por ahí, fíjate. 18. A ver, voy a empezar por uno de esta voz que está escrita en cursivas. Un poema donde el yo sea siempre otro, siempre ajeno a la mano que lo guía.
jamás una voz única. Convertirme en la poeta vehículo, la poeta instrumento, testigo, megáfono, tubería. La poeta hormiga entre hormigas, la poeta sin carne. Articular una poesía de la multitud. Este se llama El circo, tiene que ver con el tigre que les mencionaba hace un minutito. Todos vimos algo distinto en el tigre. Los de a pie, los comerciantes de banqueta, los padres a la salida del súper, las niñas con helados, los que viajábamos en camión. Todos vimos al tigre en una jaula remolcada por un auto en la avenida. Escuchamos el altavoz que anunciaba la próxima temporada del circo. Todos vimos lo mismo, pero todos lo percibimos diferente. Un animal salvaje que camina de un extremo a otro, su cola que esparce el humo del escape, sus facciones agraviadas e impacientes, mudo y lleno de angustia, una ira ilegible para ojos citadinos, una ira bestial, amaestrada por la mercadotecnia, puesta en pausa a propósito, para ser liberada solo cuando la multitud haya pagado su boleto, cuando la gente dentro de la carpa tenga un algodón de azúcar en la mano. Un rugido que se posterga, que se convierte en soundtrack, que se diluye en una anécdota. Yo oí rugir al tigre, que se convierte en el recuerdo más querido de una niña, que le inspira a ser zoóloga de grande para desentrañar el motor del rugido. Un mamífero vuelto celebridad a través de una foto de teléfono, borrosa por la emoción o el susto, fuera de foco por el movimiento del auto, invadida de pies, de ruedas, de postes, de basura, improbable jungla. Un payaso vestido a rayas que atraviesa un escenario chusco. El tigre sale a pasear en 4 ruedas. La fiera se cansa de su imperio tropical y decide conquistar la ciudad un viernes de quincena a las 2. Todos vimos que el tigre causó el tráfico. Los automovilistas olvidaron de pronto cómo meter las velocidades. Los choferes frenaban para voltear la cabeza. Los transeúntes chocaban unos contra otros. Un niño se escondió tras su padre. Alguien comenzó a llorar. Gracias. Pues gracias. Lo tomo. Gracias. Está bien leer porque muchas veces en las presentaciones de libros de poesía se pasa el tiempo y no se lee ni un poema. Sí. Y la gracia es que son breves además. Sí. Se puede leer. A mí me gustaría traer otro tema que es tu trabajo poético con el archivo familiar. Hay unos personajes que ya no son esos retratos de lo ajeno y casi siempre en movimiento con la vorágine de la ciudad, sino pareciera que hay un trabajo mucho más de introspección y de diálogo con otras personas que suelen, me imagino, ser tu familia, pero hay una voluntad de reescritura. Hay una, me atrevería a decir, como una intención de un contramonumento, ¿no? ¿Cómo se cuentan esas historias familiares? Hay una bisabuela, hay una historia de la revolución. ¿Cómo trabajaste toda esa vertiente que también está en el poemario? No sé si mi respuesta te va a gustar. Seguro sí. Pero esa no es mi bisabuela, me la robé. Me gusta, dale. Me la robé. Era de una persona que me acompañó durante una fase de la escritura de este libro, pero bueno, lo que sí es que yo estaba como preguntando y curioseando por historias de personas o de seres de todos lados, y esta persona me contó la historia de su bisabuela, que sí, que pues nació en una cueva
que su papá era un terrateniente y que, bueno, que la Revolución Mexicana, y que ella ya no pudo nacer en la casa y que tuvo que estar ahí medio escondida porque, bueno, el terrateniente pues obviamente tenía cola que le pisaran, entonces pues era uno de los, digamos, principales afectados de la revolución. Y yo pensé como en que, bueno, esta bisabuela, que no es la mía, que era de esta persona, pero que puede ser muchísimas bisabuelas, ¿no? También tenía algo de experiencia universal y nos hablaba también de una cuestión como de origen, no nada más ese origen tan particular de nacer en una cueva, pero también de clase, ¿no? de la incidencia de acontecimientos históricos en las vidas personales, que eso me parece siempre muy importante de rescatar, ¿no? Muchas veces creo que sentimos que esas decisiones que se toman allá arriba, ¿no? Con los políticos y las leyes, etcétera, sí que nos afectan de alguna manera, pero hay una afectación vital totalmente íntima y familiar que luego no reparamos mucho en eso, ¿no? ¿Cuántos padres, perdón por el tema sombrío, pero no tuvieron un problema de alcoholismo con la crisis del 94 en México, por ejemplo, ¿no? O que se quedaron sin chamba y las familias tuvieron crisis, familiares, monetarias, por eso. Entonces, bueno, este pequeño robo que efectué consensuado, por supuesto, me sirvió también para, pues eso, para abarcar un poquito, porque pues no se podía abarcar mucho sobre eso de las vidas familiares y ese rescate también de las historias que pues quizá luego no se cuentan mucho entre las propias familias, ¿no? Porque en esa familia recuerdo que no estaba como tan difundido esto del origen de la bisabuela, ¿no? Por alguna razón su historia de origen, literalmente de nacimiento, no la hacían muy consciente y pues tenía una carga política muy, muy fuerte, ¿no? Entonces pues eso fue un súper robo. Me gustó tu respuesta. Qué bueno. Y que a mí me recordó esto que Marisol García Wolf recupera sobre la genealogía de las abuelas y las bisabuelas, ¿no? En lugar de pensar en la línea de sangre, pensar en la línea como del ombligo, ¿no? O el cordón. ¿Te parece si nos lees el de la bisabuela? Bisabuela. Mami nació en una cueva porque querían matar a su papá por asesino. Mami pudo nacer, pero los hijos de esos peones no, pero la hija del campesino no. Y entonces esa tierra se convirtió en páramo. Mami rodó de las piernas de su madre, muerta de miedo, rodó entre las piedras de la cueva. Su padre muerto de frío, muerto sin su hacienda, pensó que la primera noche de su primogénita sería en una cama blanca. No pensó en la revolución, pequeño contratiempo para los terratenientes y sus hijas y sus cuevas. Lo bueno de mami es que nació y que después tuvo hijos calientitos, libres de rocas y de haciendas. Hijos desempolvados que aprenderían a ensuciarse pronto. Se atravesó aquí otro poema que creo que viene a cuento leer también. Me lo voy a echar con su permiso. Este no tiene título, es de los que están en cursivas. Las cenizas son fulgores en potencia. El momento exacto en que la luz toca el frutero y lo transfigura en lienzo, se repite y toca otros objetos, otros seres, otras luces incluso. Iluminadas, las ruinas suspiran y lo embellecen todo con sus cantos de templos disipados. Para elevar sus voces esperan una mirada, una exhalación, la punta de una palabra. Así el derrumbe se transforma en metáfora, en moraleja. El residuo es Dios, fuente infinita, rocío que todo lo recubre.
lo inacabado y la poesía y los conductores, subtítulos, encarnar, gritar, legitimar, rehacer la casa. Los versos son la cocina, calidez de migajas, y las migajas el fuego. Listo. Gracias. Bueno, el tiempo se va volando, así que ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna complacencia, petición que quiera pedirle a Mitch, un reclamo? No reclame nada, no reclamen los poemas robados. ¿Dónde venden el libro? Gracias, Vane. El libro, como les decía, está editado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Aquí me parece que, no sé si tienen stand o no, pero lo pueden encontrar aquí en la feria. ¿Sí tienen? Sí, sí tienen stand. Y quizá esté por aquí, afuera de la presentación. No sé si terminar leyendo alguna otra cosa. Sí. Para usar el tiempo Aprovechemos. en lo que piensan que me van a reclamar. ¿Qué será? Sí, me gusta. A ver. ¿No tienes ahí ubicado? No, yo soy más perdida. Se llama 8 años. ¿Cómo se llama? Rocío. Claro. Yo buscando a Valentina. Este se llama Rocío. Oye, mamá, cuando sea grande me voy a poner otro nombre. Me llamaré Valentina. Sí, Valentina, como la salsa, mamá. Valentina de valiente, de súper brava, de tener mucho valor. Ma, cuando cumpla 18 voy a cambiar. Voy a ser Valentina, con tina de baño, tina de serpentina, tin, tin de la lluvia en la cabeza de un perro, tin, tin, tin del diente que se me cayó el otro día. Quiero ser Valentina que acaba bien padre, con la A de todas las cosas. A de mamá, A de casa, A de amor, la A que vive en todos los árboles. Mamá, te aviso. Cuando crezca me voy a volver otra. Volver con B de Valentina. Por eso. Y ¿no? 42. Va otro en cursivas. Ser el margen y el centro, como cuando una glosa se convierte en verso o una nota al pie se vuelve tesis, cuando una gota de tinta mancha la página y se transforma en vórtice. El origen siempre es secundario, pero es su naturaleza liminar, de balancearse en el umbral que divide lo fútil de lo trascendente, lo que los hace únicos, representantes de dos universos, seres duales, con potencia para ser fantasma y monumento. A ver. Todavía tenemos tiempecito. Una complacencia. Voy a leer este que es para mi amiga Gracielita porque le gusta mucho, y también a Agus, ya vi, Sí, a mí me encanta. que se llama Dos frutas. Nos acostamos juntas sobre el cartón con ganas de tocarnos a la intemperie. Los faros nos espían. Nos sentimos abiertas como mangos escurriendo en la tabla, vulnerables a la vista de mosquitos y autos. La noche se rasga al unísono. Nuestro único refugio es el otro cuerpo. Tendidas, jugamos a imitar la danza de las moscas sobre frutas podridas, revolotear alrededor de la otra,
rozar brevemente nuestras alas. Un concierto de zumbidos que eriza los lóbulos y nos envuelve. Hay que disimular si un borracho, un sonámbulo, otra pareja se acerca. Fingir que estamos dormidas, que la cama no está húmeda, a punto de deshacerse. ¿Qué más? La ventana. Vas a pensar que estoy loca, pero cada que limpio los vidrios pienso en un perro. Sí, ¿no te has fijado? No, no en los perros del vecino. Se pasan el día asomados en el balcón, pobrecitos. No, es que cuando una pasa un trapo mojado sobre un vidrio, cuando frota con muchas ganas la ventana, de pronto sale un ruido como de perro que chilla porque tiene hambre o ganas de pasear. Me siento mal por tanto animal encerrado. Bueno, no me hagas caso. Siempre veo cosas raras mientras limpio. Yo creo que con eso se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Justo, 7:50. Muchas gracias. Gracias por venir. Gracias a ustedes también. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos mucho su asistencia. Ya saben, pueden encontrar el libro probablemente aquí a la vuelta, es un misterio. Y si no, en la Filo, en los stands de aquí atrás, que se comparte con UANL. Y pues gracias. Les invitamos a que sigan el siguiente evento, que también es un misterio para mí. Gracias, Mitch. Gracias, Agus. Y pues compren Fantasma y Monumento. Sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, si quieren encontrar el libro, está publicado en el stand, de la ¿Universidad? Así es, está en consignación, me parece. Sí. Y bueno, a continuación tenemos otra presentación del libro Mar del Miedo de Vera Moya, por si gustan acompañarnos. Igual si gustan alguna fotografía, alguna pregunta, puede ser en la parte del pasillo. En lo que